Como la joven esposa de un magnate de los negocios, mi rutina diaria era simple y monótona: decirle a mi esposo Julian: cariño, eres increíble, cada vez que terminaba de manipular a un rival. Un guión muy cliché, pero Julian caía rendido ante esto, nunca se cansaba de escucharlo. No logré enfurecer a Julian. La razón fue que después de una cena el archienemigo de Julian, Ethan Reed, me subió a su coche. No es exacto decir que fue Ethan quien me llevó, en realidad fue su novia quien manchó mi vestido y se ofreció a comprarme uno nuevo. Fui con la intención de hacerles gastar una buena suma de dinero. Julian estuvo desaparecido toda la noche, pero de repente su coche apareció en la carretera siguiéndonos con precisión. Durante esos 5 segundos en que pisó el acelerador, quizás pensó que Ethan me llevaba a algún lugar para estirparme los órganos viva. No es para tanto, de verdad que no, al fin y al cabo soy la cuñada de Ethan. Y con vínculo legal, eso es correcto. Julian y Ethan son hermanos de sangre. Ambos tienen la misma madre pero padres diferentes. Cuando el matrimonio de los padres de Julian se rompió, su madre se volvió a casar y tuvo a Ethan, mientras que su padre, como si le hubieran concedido un indulto, se sumergió en fiestas sin regresar jamás a casa. Ethan y Julian son como un experimento de control. El primero creció rodeado de amor y luz solar, mientras que el otro sufría maltratos de sus niñeras o que las amantes de su padre le clavaran las uñas afiladas en las mejillas hasta dejar marcas sangrantes. Julian apenas se graduó de la Ivy League destituyó directamente a su padre en la junta directiva. Cuando su padre murió, inmediatamente esparció sus cenizas, dejando boquiabiertos a los hijos ilegítimos que llegaron con informes de ADN para reclamar la herencia. Esto no terminó aquí, porque Ethan, que había nacido unos años más tarde, acababa de entrar en Wall Street y formaba una posición directamente opuesta a Julian. Cada vez que se encontraba con Ethan nunca se podía encontrar ni un ápice de relajación en el rostro de Julian. Esta vez no fue la excepción. Me sacó fríamente del coche de Ethan, me metió en el asiento del copiloto de su vehículo y después de abrocharme el cinturón comenzó a conducir a toda velocidad sin decir una sola palabra durante todo el trayecto. Al llegar al estacionamiento subterráneo, Julian fue el primero en bajarse del coche. Él rodeó el auto y me inmovilizó contra la puerta del vehículo. Apenas bajé, la distancia era asfixiante y el aroma fresco de su colonia me envolvió por completo. Con solo inclinar la cabeza podía ver mis propias clavículas, pero al alzar la vista me encontré con sus ojos oscuros y profundos, cargados de una presión contenida pero aún abrumadora. ¿Por qué subiste al auto de Ethan?, pregunté tocando el pecho de Julian con un dedo. La novia de Ethan también iba dentro, ¿lo viste? Julian me sujetó la muñeca de inmediato y repitió: ¿por qué subiste al auto de Ethan? Fue porque su novia dijo que me compensaría con un vestido, respondí temblorosa. Por eso subí, pero al final era Ethan quien manejaba. Julian inclinó la cabeza y rozó su nariz con la mía, persuadiéndome con suavidad que tan bonito puede ser el vestido que te compensaron. Asentí frotando mi nariz contra la suya repetidamente con suavidad. No es bonito. Julian se calmó esbozando una ligera sonrisa. De repente pensé que si no hubiera habido contratiempos, quien estaría siendo interrogada ahora sería Olivia, la novia de Ethan. Después de todo, esa copa de vino estaba destinada a derramarse sobre ella. Todo tiene su razón de ser. Tuve un sueño: en un futuro no muy lejano Julian llevaría a Ethan a la bancarrota y lo hundiría en el fango. Pero los tiempos cambian y lo que hoy es victoria mañana puede ser derrota. Al final Julian sería derrotado por Ethan, enfrentando una situación aún más desastrosa hasta quedar completamente desacreditado. Y en toda esta historia yo era solo un personaje secundario sin rostro definido. Si Julian se alegraba, yo también. Si Julian se enfurecía, yo seguía su ira. Más tarde me di cuenta de que todos éramos personajes de un libro. Los altibajos y ritmos de la historia seguían un patrón demasiado regular. Había protagonistas, antagonistas, momentos de crisis y clímax dramáticos. Y yo era la familiar del villano, del tipo que arroja vino tinto sobre Olivia, la novia de Ethan, durante una cena sin motivo aparente. Las acciones pueden desencadenar efectos. Después de que Olivia se ensuciara, subió a cambiarse de ropa y por un giro del destino conoció al personaje secundario Liam. Al no conseguir el amor de Olivia, Liam se alió con Julian para tenderle una trampa a Ethan. Ethan, acorralado por ambos lados, cayó en una situación desesperada. No quiero derramar este vino. Pero maldita sea, aunque sujetaba la copa con fuerza, una fuerza invisible torció mi muñeca obligándome a derramar el vino tinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo cambiar el rumbo de la trama? Finalmente Olivia, al verme tambalear, agarró mi mano con fuerza. El vino se derramó por completo sobre mí. Ya que las cosas habían llegado a este punto, no tuve más remedio que abrir la boca. Oye, ¿cómo puedes ser tan grosero? ¿No entiendes que Olivia no solo me cubrió con su chal, sino que también me ayudó a limpiar las manchas de vino. Dios es tan dulce. Subí a su coche y poco después de arrancar, otro vehículo se pegó a nuestra cola siguiéndonos de cerca. Por eso cuando Julian vino a recogerme ocurrió esa escena en el estacionamiento. Déjame ver, ¿has bebido? Julian me pellizcó los labios dejándolos en forma de O. No, balbuceé, lo derramé todo, malditos Ethan y los demás. Julian soltó una risita y ladeando la cabeza se inclinó para besarme entre pequeños picos. Volvió a reír. En serio, no he bebido. Apenas terminó de hablar, el sonido de las ruedas deslizándose sobre el asfalto se hizo cada vez más claro. Justo cuando alzaba la vista, un haz de luz de los faros me iluminó. Instintivamente me refugié en el pecho de Julian, pegando el oído a su corazón para escuchar sus latidos. Era evidente que Julian estaba muy molesto. El coche se detuvo. Julian lanzó una mirada fría y yo seguí su dirección, distinguiendo el rostro de Ethan a través de la luz. Mierda, otro conflicto en ciernes. Tiré del brazo de Julian intentando decir no peleen, pero esa maldita fuerza misteriosa me traicionó nuevamente. Lo que salió de mi boca fue: cariño, dale una lección. Ethan, que acababa de asomar la cabeza por la ventanilla del auto, se quedó paralizado. Y en el instante en que nuestras miradas se encontraron pude ver claramente una chispa de diversión casi imperceptible en los ojos de Julian mientras respondía con voz lenta y despreocupada: entonces métete en el auto y pon algo de música. Hoy en día no es común encontrar un esposo que haga todo lo que le digo. Pero habré olvidado algo. Rodeé con el brazo a Julian, que se dirigía hacia Ethan, y dije apresuradamente: primero veamos para qué ha venido.
El rostro de Ethan ya había recuperado su expresión habitual. Sin mirar a Julián extendió el brazo y me dijo directamente: cuñada, se te quedó un arete en mi auto. Era cierto. Julián me observó en silencio mientras recuperaba el arete y cuando Ethan estaba a punto de irse sin más dijo con frialdad: no andes llamando así a la gente en público. Ethan se encogió de hombros con indiferencia antes de irse. Su mirada se posó en mí varias veces de manera deliberada o no. Me di cuenta de que no había venido solo a entregar los pendientes, pero Julian estaba presente y eso lo limitaba. Bueno, ¿qué más da? Solo me alegro de que Julian no notara esa pequeña anomalía, de lo contrario habría sospechado que Ethan también quería estirparme un riñón. Hablando de eso me arrepiento muchísimo, no debería haber asistido a esa cena solo para lucir el nuevo vestido de alta costura. Al fin y al cabo Julian es demasiado difícil de consolar. Pensé que ya lo había calmado en el estacionamiento, pero después de bañarme descubrí que se había encerrado en el estudio sumido en su melancolía. Cuando abrí la puerta con cuidado encontré a Julian sentado solo en el sofá del estudio sin luces encendidas, como si quisiera fundirse con la oscuridad, misterioso y melancólico. Debía estar pensando en Ethan y los demás sin preocuparme por encender la luz. Me acerqué, me quité los zapatos y me abracé a él hundiéndonos en el sofá. ¿No estás contento? Murmuró Julian con tono sombrío justo cuando me preparé para escuchar atentamente sus preocupaciones. Algo frío rozó de repente mi lóbulo de la oreja. ¿Qué picor que haces? La mirada de Julián se posó en el pequeño destello cristalino que sujetaba entre sus dedos. Por más que lo pensaba no lograba entender cómo se había caído. Sí que estaba preocupado, por eso le di más protagonismo en vano. Esa chica dijo que mis pendientes eran bonitos, por eso me los quité para mostrárselos. Mis yemas de los dedos acariciaban suavemente la chaqueta de su traje, sintiendo su textura suave, distrayéndome por un momento. No fue hasta que Julián se colocó el pendiente en el lóbulo de la oreja que mis pensamientos volvieron a la realidad. Entonces añadí: podrías dejar de pelear con Ethan. Vivamos cada uno nuestra vida o esto terminará muy mal. Todavía no puedo decirlo, las palabras ya están atascadas en mi garganta, pero simplemente no salen. Es la tercera vez que controlan mis palabras y acciones. ¿Puedes que? Preguntó Julián sonriendo. Kate, ¿quieres comprar algo? La cabeza de Julián se inclinaba ligeramente mientras asomaba medio cuerpo del sofá. Los caprichosos reflejos de la ciudad iluminaban su rostro mientras decía con evidente placer: por cierto, te he comprado una isla privada. Sí, en un instante olvidé todo lo que quería decir abrazando a Julian mientras nos hundíamos cada vez más en el sofá entrelazados sin fin. 4. Como por arte de magia no pude pronunciar ni una sola palabra de advertencia. Pero cuando Ethan me llamó para decirme que había encontrado el otro arete acepté su invitación. En el club privado, cuando Ethan entró, su largo abrigo negro agitó un leve viento frío, luego se quitó el abrigo, lo dobló por la mitad y lo colocó sobre su brazo antes de sentarse en el sofá cruzando las piernas. Ethan ha madurado mucho, no como la primera vez que lo vi en la boda cuando aún mostraba cierta inocencia juvenil. Ethan, apoyé la cabeza en la mano y señalé mi oreja izquierda con el dedo. En realidad ese día solo llevaba un arete. Ethan sonrió y dijo: lo sé tanto, aquella vez en el estacionamiento como esta viniste expresamente a hablarme de algo. Ethan se inclinó hacia adelante y dijo con calma: cuñada, Olivia perdió un proyecto la semana pasada, lo he estado investigando. Lo interrumpí suavemente: fui yo, pero en realidad estaba dirigido a ti, fue un daño colateral. Intenté recordar los detalles, pero descubrí que el hilo de los acontecimientos se había vuelto borroso, ni siquiera podía recordar mi propio proceso emocional. Ethan se quedó atónito con una expresión de sorpresa, no sabía si estaba asombrado por el daño colateral o por mi honestidad al confesarlo. En realidad ya no importaba si era evasivo o completamente sincero. Ethan había visto claramente mis métodos, seguir mintiendo descaradamente solo me haría parecer un payaso. Ethan no caería en estas pequeñas artimañas porque tendría que tenderle trampas inofensivas como antes. Ethan dudó un momento como si no esperara que fuera tan sencillo. Aún desconfiado continuó: cuñada, Olivia aún no entiende mucho del mundo de los negocios, así que podrías. Hizo una pausa: dejarla en paz. Ethan está inclinándose por amor. Me levanté para salir. Ya te dije que fue un error, ¿por qué no me crees? Y tú también ten cuidado, no vayas tan a lo loco, no eres rival para Julian ahora. Gracias, me volví y le lancé una mirada furiosa: no es que me importes. Ethan asintió con resignación. El pasillo del club era largo y silencioso, tan profundo que no se veía el final. Al doblar la esquina pasé junto a los baños de donde provenían risas, entre las que distinguí un nombre que me preocupaba especialmente. Oye, ese Julian sigue actuando sin contemplaciones, algún día alguien tendrá que ponerlo en su sitio. Otra risa burlona sonó: con la familia de la que viene no es obvio que todos tienen algún problema psicológico. Con el rostro sombrío llevé el teléfono a mi oído y hablé con un volumen no precisamente bajo. Alice, ¿dónde está mi esposo Julian? ¿Cómo es que no lo veo por aquí ahora que he llegado? Un silencio indescriptible envolvió el lugar, de repente solo interrumpido por mis dos ajá consecutivos. Él también está aquí, solo que arriba. La voz de Ethan sonó abruptamente detrás de mí rompiendo el silencio sepulcral. Bien jugado, murmuré para mis adentros, aunque sabía que lo más probable era que estuviera en algún compromiso de negocio. Subí las escaleras con mis tacones altos irónicamente, aunque era Julian de quien se murmuraba sentí como si a mí me hubieran hecho el peor de los agravios. A través del cristal vi a Julián jugando al billar. Las mangas de su camisa negra estaban enrolladas dejando al descubierto un elegante reloj de plata. Sus dedos largos y rectos presionaban con habilidad el taco de billar mientras sostenía un cigarrillo entre los labios. Mientras se inclinaba concentrado para golpear la bola, una camarera con uniforme esperaba en silencio a un lado sosteniendo una bandeja de bebidas. Cuando la bola entró en la tronera y los presentes gritaron bien hecho, la camarera se acercó oportunamente con las bebidas. Julian extendió un brazo para bloquear naturalmente sin dejar que nadie se le acercara. ¿De verdad no quiere un poco de vino, señor Julian? Una mano suave se posó apenas sobre su hombro. Julian vaciló un instante, luego giró la cabeza con una sonrisa, sacó el cigarrillo con una mano, lo aplastó en el cenicero y tomó la copa de cristal bebiéndola de un trago. Su voz era grave y aterciopelada. Así está bien. Asentí con la cabeza. Sí, más o menos. Julian sonrió mientras me presentaba a los otros CEOs. Mi esposa,
¿Cuánto tiempo sin verte, señora Julian? Sigue estando tan hermosa como siempre. La sonrisa de Julian se hizo más profunda cuando terminamos con los saludos de cortesía. Me acerqué a su oído y susurré: en realidad vine para una inspección sorpresa. ¿Algún hallazgo?, preguntó Julian en voz baja. Hueles a perfume de mujer. Julian entrecerró los ojos mientras apuntaba a la pelota y dijo: es el tercer frasco de la derecha en la segunda fila de tu tocador. Te equivocaste, ese es el mío, lo sé. Pac, otro giro espectacular. Dios mío, esto ya no es jugar al billar. 5. Podría pasar horas mirando la actitud despreocupada de Julián. Casi me pierdo el mensaje del mayordomo. Ha llegado mi suegra, se lo digo a Julián, quien deja el taco con indiferencia y dice que bien habrá sopa. Al entrar, el aroma intenso de la sopa de pollo con crema inundó el aire. Ven, ven rápido. La madre de Julián los recibió con una sonrisa radiante. Durante la cena fue principalmente la madre de Julián quien habló con voz suave y cálida. Julián apenas intervino, pasando la mayor parte del tiempo tomando su sopa en silencio, asintiendo ocasionalmente para mostrar que estaba escuchando. Tu hermano menor últimamente casi no viene a casa, parece que se está quedando directamente en el hotel cerca de la oficina. Parece que la situación es bastante complicada. Tú ten cuidado, no vayas a tomártelo en serio, Lo sé. El tono de Julián era especialmente suave, no estaba hablando en serio. No hubo tiempo para jugar, entonces quedamos de acuerdo. Está bien pulirlo, pero no te pases. Julián asintió con calma. Si sobre esto también quería hablar de Julián, comencé a decir: cuando algo no le sale bien ni siquiera vuelve a casa. La madre de Julián se rió. Entonces salgan a divertirse. El circuito de carreras de su tío Scott también ha sido renovado. Julián, ve a probarlo. Julián fue muy cooperativo. Bien poco después de cenar, la madre de Julián se levantó para irse. Julián la acompañó. Cuando Julián regresó le pregunté: esta noche te tomaste 2 tazones de sopa, debería aprender a prepararla. No, si bebes demasiado deja de saber bien, dijo Julián perezosamente mientras me despeinaba dejando mi cabello revuelto. Aunque la de antes sí estaba buena, pero ¿por qué después de tomarla tengo más ganas de fastidiar a Ethan? Soplé los mechones que me caían sobre la cara. Lo pregunta sabiendo la respuesta. Julián observaba mis movimientos con una sonrisa baja, luego alzó la mano para pasar sus dedos entre mi cabello alisándolo lentamente. Mientras lo miraba con la cabeza levantada recordaba ese sueño. Aunque llevaba 3 años junto a Julián, solo conocía lo superficial del mundo de los negocios, pero había algo que comprendía cada vez más profundamente. Julián estaba rodeado de lobos, como había escuchado fuera del baño, envuelto en hostilidad por ese sueño. Intenté una y otra vez aconsejarle que mostrara misericordia, pero algo siempre me impedía decirlo. Realmente no debía mencionarlo. Pero la razón me decía que no toda mi cordura ya la había gastado al quedarme parada frente al baño. Aguantarme las ganas de entrar y lanzarles zapatos era el máximo acto de racionalidad que podía lograr. El resto de la cordura que me quedaba se la había entregado a Julián. Así que algo tan simple tenía que preguntárselo: ¿y si pierdes la apuesta? Como mi padre, dijo Julián con indiferencia, caeré desde lo más alto hecho un desastre hasta quedarme sin hogar. Me quedé atónita. Aquel sueño vívido y profundo volvió a mí con todos sus detalles. Julián resumió su propia historia con precisión. En cuanto a no encontrar rastro de mí, fue porque antes de que el edificio se derrumbara él ya me había preparado una salida. Desde el principio hasta el final estuve en su refugio seguro. ¿Y si te hiciera dejar de apostar? Después de decir estas palabras mi corazón latía con fuerza. Dios mío, por fin lo he dicho. Al parecer había que esperar el momento adecuado para decirlo. En cuanto a cuándo es el momento adecuado, solo el cielo lo sabe. Julián guardó silencio por un momento antes de decir: siempre me has apoyado. Sacudí ligeramente la cabeza. ¿No podrías apoyarme tú por una vez? Julián no dijo nada. Su cabello finalmente se alisó poco a poco. Le rodeé la cintura con mis manos negándome a dejarlo ir mientras mis dedos comenzaban a vagar inquietos por su cuerpo. No encuentro ni una sola tarjeta de crédito, dije insatisfecha. Perdí todo jugando a la pelota. Vaya, ¿hay alguien que pueda hacerte perder dinero? ¿Quién? Julián dijo con una sonrisa irónica. Ethan. Dejé lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó? Julián se rió suavemente. Antes de que llegaras él y yo estábamos juntos jugando a la pelota y luego perdí todo mi dinero. ¿Cómo es que todavía pueden estar juntos? Fue el director Green quien organizó esto. Con solo una partida ya perdieron tanto. No iban a jugar a las carreras, pues jueguen una más grande entonces. No se atrevan a meterse con Ethan en la pista. Recuperé mi seriedad y dije con firmeza. Julián respondió con un perezoso señal de que estaba molesto. ¿Qué te habrá dado para embrujarte?, preguntó Julián con curiosidad. ¿Qué te habrá dicho cuando os visteis en el club? ¿Cómo lo sabes todo? Julián volvió a juguetear con las puntas de mi pelo como intentando distraerse. ¿Te refieres a que Ethan quedó contigo o a que te dio algo para embrujarte? Me subo al carro. ¿No tú también crees que ese Ethan tiene un don para hechizar, verdad? No me extraña que ahora me parezca hasta simpático. Nada más decirlo fruncí el ceño. Julián por su parte soltó una carcajada. Es cierto que va en contra de mi voluntad. ¿Cómo podría gustarme alguien que a Julián no le agrada? Si no fuera para hipnotizar a Julián y hacer que deje de atacar a Ethan, no diría algo que va en contra de mi conciencia. Basta de hablar, voy a elegir equipos de protección para carreras. Las amplias gradas estaban bastante vacías. Olivia y yo nos sentamos juntas mientras que las novias, intereses amorosos o hermanas de los otros ricos herederos se agruparon en el lado opuesto lejos de nosotras. Parece que no se atreven a acercarse a mí y mi reputación de arrogante me precede. ¿Por qué no vas a jugar con ellas? Levanté ligeramente la barbilla. Olivia sonrió con amargura. Me harían pasar un mal rato. Yo también puedo hacerlo así. La última vez no le derramé el vino encima. ¿Por qué estás saliendo con Ethan?, pregunté. Respondió Olivia. Ethan es bastante popular. Mantén la calma, llegará el día en que no haya más obstáculos. Suena una respuesta evasiva, pero es la verdad. El final no está tan lejos y cuando llegue acaso los protagonistas no siempre obtienen un final feliz. Qué gracioso, aquí estoy yo en el bando de los villanos enseñándole al protagonista cómo esperar pacientemente el amanecer. Olivia ya me consideraba la buena cuñada de Ethan y me susurró al oído durante un buen rato, pero apenas podía escuchar. Mis tímpanos estaban inundados por el estruendo violento de los neumáticos arañando el asfalto.
No podía apartar la mirada del coche de carreras rojo de Julian. Hubo varios momentos en los que mi mente casi se quedó en blanco. La escena era tan intensa que llegué a preguntarme si la fuerza centrífuga descontrolada podría lanzar a alguien fuera y aplastarlo bajo las ruedas. Mis párpados palpitaban sin cesar. En esta carrera a velocidades extremas las chispas brotaban continuamente del pavimento. Yo solo tenía ojos para ese coche, así que cuando Olivia me apretó la mano nerviosa y preguntó quién conduce el auto azul junto al rojo, me quedé paralizada durante un largo rato. Finalmente recordé que Ethan estaba dentro cuando un estruendo repentino ahogó las palabras que ya tenía en la boca. Los autos rojo y azul chocaron estrepitosamente dejando un caos. Julian se lastimó la mano. Ethan resultó más herido con una lesión en la pierna. Mientras Julian y yo estábamos sentados en las sillas del hospital, su madre llegó apresurada, tomó su rostro entre sus manos y lo examinó con preocupación preguntando ¿cómo estás? ¿Te duele la cabeza? Mamá, la herida está aquí. Julian alargó las vocales. Ya la veo. Kate se volvió hacia mí. Voy a ver al pequeño, tú cuídalo a él. Asentí repetidamente. La madre de Julian le dio unas palmaditas en el hombro. No pasa nada, no te culpes, que juego no tiene sus riesgos. Cuando ella se dio la vuelta para irse, Julian intentó agarrar algo pero su mano no se alzó mucho y al momento volvió a caer indiferente. Luego me dijo como si nada, vamos a casa. Todo el camino no dije ni una palabra. Enfadada, Julian inclinó la cabeza para observar mi expresión. Empecé a regañarlo. Qué pésima conducción. Julian pareció asustarse por mi reacción y se quedó paralizado un buen rato. Probablemente era la primera vez que me mostraba tan dura con él. La antigua yo muy probablemente no le habría gritado así. Me hiciste preocuparme muchísimo. Julian se agachó hasta quedar a la altura de mis ojos con un intenso remordimiento. Te hice preocupar, ¿verdad, Kate? Lo siento, me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Fui demasiado rápido en la curva. Sí, es cierto, Kate, pero Julian de repente levantó su mano no herida y presionó su dedo con firmeza pero sin fuerza contra mis labios como si quisiera arruinarlo. Fue deslizando poco a poco mi pintalabios convirtiéndome en un desastre después de dejarme la cara manchada. Él en cambio se rió. Julian es un poco extraño pero aunque sabía que la velocidad no era la correcta no hice ningún ajuste, simplemente dejé que el coche siguiera hasta que finalmente chocó con el de Ethan. Siempre supe que Julian tenía un carácter un poco loco. Nunca antes había sentido que hubiera un problema, pero esta vez me enfadé, de verdad me enfadé. Cuando entré al circuito vi que los neumáticos del coche de Ethan seguían intactos, así que pensé que Julian había escuchado mis advertencias. No me esperaba que hubiera preparado algo aún más grande. Puse cara seria. No te dije que no te metieras con Ethan en la pista. Julian respondió en voz baja. No lo planeamos de antemano, pero en ese momento definitivamente fue intencional. Las lágrimas caían a raudales. Ahora ni siquiera quieres escucharme. Julian se quedó paralizado mostrando una vulnerabilidad poco común en él. Hasta tú has empezado a pensar que soy malo. No, mi mente también está confusa. Si seguimos el guión original, Julian sufrirá. Forzar el cambio lastimó de nuevo a Julian. Qué difícil es ser de los villanos. Me quité los zapatos de una patada y con la cara manchada corrí escaleras arriba. Luego Julian me atrapó y se mostró arrepentido. Kate, de verdad me equivoqué. Usó solo una mano, así que me fue fácil liberarme, pero no había dado ni 2 pasos cuando sin querer recordé aquel tazón de sopa de pollo que días atrás había probado dulce pero dejaba un regusto amargo, así que volví y abracé a Julian. Ay, qué falta de carácter tengo. No podría enojarme un poco más. Me doy por vencida. Hacía un poco de frío. Me levanté del pecho de Julian y busqué a tientas el control remoto antes de dormir. Preocupada por sus heridas había bajado la temperatura del aire acondicionado, pero al final fui yo la que no pudo soportarlo. Dejé el control remoto y de paso tomé el teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Me cubrí con el chal y sigilosamente me dirigí al estudio. Encendí la pequeña lámpara de escritorio y comencé a navegar en silencio por el teléfono. Justo cuando me preguntaba si debería tomar también el de Julián para ver si había otras mujeres en su vida, el teléfono vibró repentinamente. En el silencio de la noche el más mínimo sonido era suficiente para asustarme. Atrapé el teléfono justo antes de que cayera al suelo y contesté la llamada sin siquiera mirar quién era. Oye, cuñada, parece que del otro lado no pueden creer que haya contestado la llamada, la respiración entrecortada y muy agitada. Al escuchar cuñada por un instante pensé que era Ethan, pero al prestar atención era una voz femenina. Olivia, soy yo, cuñada. Se escuchaban sollozos ahogados al otro lado. Dije resignada, podrías dejar de llorar primero, da mucho miedo escucharte así a altas horas de la noche. Después de que cesaran los llantos, poco a poco fue contando lo sucedido. Olivia había sido engañada, abandonada en medio de la nada a altas horas de la noche para que muriera. El teléfono de Ethan no respondía, los de sus amigos estaban apagados y con la batería a punto de agotarse en su desesperación terminó llamándome a mí. Bueno, iré yo al fin y al cabo. La semana pasada perdió un proyecto por mi culpa. Cuando recogí a Olivia ya eran las 3 de la madrugada. Mientras Olivia se acurrucaba frágilmente en el asiento trasero no dejé de indagar. ¿Conoces a alguien llamado Liam? No, pero creo que lo he visto en la lista de contactos de Ethan. ¿Tienen algún negocio juntos? ¿Por qué lo preguntas? Respondí al azar. Entonces no eras tú con él. No importa, pensé que se conocían. Mi plan original era dejar a Olivia en la puerta de su casa e irme de inmediato hasta que vi una silla de ruedas. Ethan sentado en la silla de ruedas con el yeso todavía puesto suspiró aliviado cuando Olivia bajó del auto y corrió hacia él con una expresión de sobresalto. Dijo estaba a punto de llamar a la policía. Olivia señaló hacia mi dirección. Mi cuñada me trajo de vuelta. Ethan miró desde la distancia y asintió con elegancia. Muchas gracias, cuñada. Sin sinceridad alguna, Ethan, oye, ¿no le ganaste 2 tarjetas negras a Julian? Ethan soltó una risotada. La próxima vez que mi cuñada y mi hermano mayor celebren su 3er aniversario les daré un regalo con el doble de dinero. ¿Qué tramposo eres? Ethan me detuvo antes de que subiera al coche y preguntó ¿cómo planeas celebrar el 3er aniversario? ¿Qué pasa? Intenta sonsacarle la agenda a Julian. Ethan suspiró melancólicamente y señaló su pierna lesionada. Si quiero saber su agenda para calcular si puedo descansar tranquilo. Lo miré de reojo, cerré la puerta del coche y dije descansa todo lo que necesites. Ethan asintió pensativo cuando me deslicé de puntillas de vuelta a la cama. Julian seguía sin despertarse.
pero cuando amaneció por completo Julian no pudo esperar más y me levantó de un tirón. Confiesa, dije sorprendida, así que lo sabías. Julian con indiferencia me subió la tirante del hombro que se me había caído. Por una tontería así no vale la pena ocultárselo a Julian. El caso es que Julian tuvo la misma reacción por una tontería así. Es cierto, pero al menos podríamos sacarle algún agradecimiento a Ethan. Dices que al principio su teléfono no se podía contactar, no, que estaba apagado. Olivia dijo eso, probablemente se fue a ocupar de algunos asuntos más tarde. Al revisar el teléfono descubrí todas esas llamadas perdidas. Julian esbozó una sonrisa burlona. Trabajando en el hospital hasta altas horas de la madrugada, qué ambicioso. ¿Qué te pasa? Le golpeé el pecho con el dedo. Jefe, llegas tarde. Julian apoyó su frente en mi hombro con un suspiro perezoso. No quiero ir a trabajar. Pero tú eres el jefe, Julián, si no puedes firmar documentos no quieres entrar a la oficina. Pero te lastimaste la mano izquierda, ¿no? Julián lo pensó un momento, alejándose cada vez más por el camino equivocado. La última vez te dije que te compré una isla privada, ¿quieres ir a verla? Me rendí al instante. ¿Ir qué tiene de bueno ir a trabajar? 8. Las hélices del helicóptero emitían un sonido ensordecedor tan fuerte que me refugié en los brazos de Julián. Él ajustó su postura para poder taparme los oídos mientras mi mirada se perdía en el vasto paisaje tras la ventana. Julián estaba bastante callado, incluso sus profundos ojos cargados de paisajes parecían vacíos. Retiré mi mirada de él y me concentré en calcular que el tercer aniversario coincidiría con nuestra estancia en la isla. Sospecho que Julian había planeado esto de faltar al trabajo desde hace mucho tiempo. La pequeña villa en la isla tenía unas ventanas tan limpias y claras que si no fuera por la lesión en la mano de Julian que lo obligó a tomar vacaciones rara vez habríamos tenido la oportunidad de desayunar juntos. Sentía una extraña sensación que hacía tiempo no experimentaba. Bajaba las escaleras medio dormida y cada vez que veía a Julian sentado tranquilamente en el sofá me despertaba de golpe. Entonces apoyaba las manos en la barandilla y lo observaba. Si ese día entraba la luz del sol me quedaba mirándolo un poco más. Cada vez esperaba con más ansias el despertador por la mañana, pero ese día antes de que sonara la alarma escuché un sonido tenue en mis oídos. Al principio pensé que estaba soñando, pero poco a poco me di cuenta de que era Julián hablándome, solo que no estaba completamente despierta y lo escuchaba aturdida. Parecía decir que tenía que regresar urgentemente por un asunto. También dijo que no me llevaría con él por ahora, que me quedara un poco más para divertirme. Volvió a hablar. De repente me incorporé de un salto con el corazón palpitando fuerte. Cuando desperté completamente me di cuenta de que no había nadie hablando conmigo. Pero cuando bajé corriendo las escaleras descubrí que Julian realmente había desaparecido. El mayordomo vino y me dijo un montón de cosas, pero todo era muy confuso. Regresé a mi habitación a buscar el teléfono, pero resultó que también se lo habían llevado. Un escalofrío recorrió mis extremidades. Agarré al guardaespaldas. Quiero volver. Con la misma actitud profesional de siempre, el señor vendrá a recogerla. Primero cogí un puñado de joyas, pero después de pensarlo las dejé. Luego tomé la paleta de sombras, pero recordé que ese tono era difícil de conseguir. Al final solo agarré una almohada y la estrellé contra la pared. Julian, ojalá te mueras. El mayordomo murmuró tímidamente. Señora, las cámaras están encendidas, pueden transmitir esto. Si cierran las cámaras, ¿a quién voy a insultar? A él, solo a él. Sigo enfadada ahora. Entiendo por qué Julian me quitó el teléfono, si no en un minuto habría llamado a una docena de modelos masculinos para que me hicieran compañía. Pero la realidad es que no hay ningún modelo, solo puedo jugar con el gato, regar las flores, jugar videojuegos o ver películas descargadas, cómodos y pero aburrido. ¿Acaso Julian ha empezado a actuar contra Ethan? Solo de pensarlo me hacen rechinar los dientes. Parece que Julian no ha escuchado ni una sola de mis palabras, ni siquiera mis signos de puntuación. Cuanto más lo pienso más enfadada estoy. No volveré a hacerle caso, pero mi presencia tampoco le afecta a él. Pero volver es otra historia. Por mucho salario que Julian haya pagado, yo pagaré el triple y luego todos harán lo que yo diga. Intenté sobornarlos. Seguían negando con la cabeza y sonriendo. Volví a sumergirme en mi consola para seguir jugando. Cuando me cansé de jugar me puse a explorar la isla de un lado a otro y luego me dediqué a construir mi pequeña isla en Animal Crossing exactamente como la tenía planeada. Cuando estaba a punto de terminarse la función de chat en línea que había permanecido inactiva por mucho tiempo, de repente mostró una notificación. Esbocé una sonrisa. El plan de Julián tenía fallos. Era Olivia quien me contactaba. Escribí frenéticamente un montón de palabras en el cuadro de chat, pero al ver el mensaje que ella había enviado primero borré todo con rigidez. Después de las carreras Olivia y Ethan se comprometieron, así que antes la llamaba cuñada, pero esta vez volvió a usar un tratamiento distante. Hermana Kate, ¿sabías que el señor Julián está siendo investigado por presuntos delitos económicos? La cabeza me dio vueltas por un momento, luego las manos se me durmieron tanto que tuve que soltar lo que llevaba y frotármelas con fuerza hasta que se me enrojecieron, pero el hormigueo persistía. Cuando Olivia mencionó al acusador vi ese nombre, Liam. No, esto no debería ser así en la trama original. Después de tirarle el vino encima a Olivia, ella acabaría conociendo por casualidad a Liam, quien tenía el guión de volverse oscuro por amor. Liam finalmente se aliaría con Julián, pero ahora en la cena no ha pasado nada. No llegué a tirar el vino. Olivia no conoció a Liam y él naturalmente no tendría motivos para enamorarse de ella si la premisa de su transformación oscura no existe. Entonces Julián y Liam no tendrían conexión. Incluso si la tuvieran, Liam no tendría razón para apuntarle a Julián. No se me ocurre. Según el desarrollo original de la historia, el primero en sufrir sería Ethan, mientras que Julian saldría ileso. Pero en un instante la historia fue acelerada, omitiendo por completo la trama sobre la bancarrota de Ethan, y Julian sin previo aviso se dirigió hacia su final. Esa cena, ese vaso de vino derramado por error desde el principio. Yo cambié el curso de la historia. Fui yo quien aceleró el camino de Julian hacia su perdición. Detrás de mí se escucharon pasos. El zumbido en mi cabeza cesó abruptamente y de repente el mundo entero quedó en silencio. Giré lentamente la cabeza y vi un rostro amable,
Cuñada Ethan me sonrió con calidez. No llegué tarde, prometí traerles un regalo por su 3er aniversario. Lo miré fijamente aunque sonreía, sus ojos parecían vacíos. Ethan no evitó mi mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Capté una aura inquietante. Un escalofrío maligno surgió instantáneamente. Ethan cumplió su palabra. Realmente vino a traer regalos. Esos bolsos y joyas de edición limitada valían más que las tarjetas negras que Julian había perdido. No solo eso, sino que el jet privado que me llevaría de vuelta también fue gracias a él. Cuando Ethan se sentó a mi lado impecablemente vestido con su traje, no pude evitar observarlo. La pierna estaba curada, sanó increíblemente rápido. Él sonrió. En realidad ese día pude esquivar el auto de mi hermano mayor, pero no lo hice. Después de resultar herido me escondí en el hospital, continuó Ethan. Eso haría que mi hermano bajara la guardia. Fuiste tú, aunque no del todo. Me alié con ese tal Liam. Él actúa a plena luz, yo opero en las sombras. ¿Por qué iba a escucharte? Ethan, por supuesto que es porque el beneficio es lo suficientemente grande, además de que el plan está tan bien elaborado que no puede evitar apostar. No solo está bien elaborado, sino que también es bastante despiadado. Ethan bebió un trago de vino con calma, sin saber si estaba saboreando o reflexionando, pero en cualquier caso guardó un silencio inexplicablemente largo. Cuñada, dijo Ethan fijando su mirada en mis ojos, he tenido un sueño. En ese sueño, en este momento, mi hermano mayor me habría golpeado muy fuerte, aunque luego me habría recuperado. El proceso habría sido demasiado doloroso, no permitiré que vuelva a suceder, así que, si tengo la oportunidad, primero lo aplastaré y luego me desharé de Liam. El habitualmente gentil y refinado Ethan mostró de repente sus colmillos, tomándonos a todos por sorpresa. En este momento Ethan parecía más un villano que el propio villano. Giré lentamente mi rostro, asimilando poco a poco el hecho de que Ethan también sostenía el guión. Cuñada, no estás para nada sorprendida, ¿verdad? Dijo Ethan con calma, porque eres igual que yo. Me volví bruscamente hacia Ethan, sonrió y preguntó, en aquel banquete, ¿cómo fue que la persona que manchó su vestido pasó de ser Olivia a ser tú? Él lo sabía. Ethan había notado desde la noche del banquete que la trama había tomado un rumbo equivocado, por lo que dirigió su mirada hacia mí, la causante del imprevisto. En el encuentro del club me estabas probando. Si eras completamente diferente, como si hubieras cambiado de persona. Desde ese momento confirmé mis sospechas. Observé las manos esbeltas de Ethan, donde el anillo que solía llevar en el dedo medio ya no estaba, y no pude evitar reírme con frialdad. En tus sueños viste a Liam a punto de lastimar a Olivia, ¿verdad? Ella casi fue, y aún así te atreves a aliarte con él. Si supiera que eres tan desprendido. Me he vuelto despiadado. Ethan me interrumpió con una expresión de autodesprecio. ¿No es este mi merecido castigo? Me quedé atónita y pregunté, entonces Olivia realmente lo sabía. Ethan dijo, Olivia no lo sabe. ¿Cómo podría saber lo que hay detrás de todo esto? Solo cree que soy despiadado, me teme tanto que ni siquiera se atreve a acercarse a mí. Hizo una pausa y continuó, por eso vine a buscarte, le prometí que no te involucraría, pero aún así me teme. Olivia se enamoró de Ethan porque al principio él era como la luna clara en el cielo. Pero la Olivia actual no había presenciado el curso original de los eventos, por lo que el Ethan de ahora a sus ojos parecía haber sufrido un cambio radical de personalidad. Ethan se frotó el dedo anular vacío y preguntó con gravedad, Julian es despiadado, astuto y desvergonzado. ¿Qué hay para gustar de él? Esta pregunta claramente iba dirigida a mí. No me gusta su crueldad, su astucia ni su falta de escrúpulos. Me encogí de hombros, pero así era desde el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Las buenas noticias, Julian nunca ha cambiado. Las malas noticias, siempre ha sido un canalla. Ethan se reía tan fuerte que le temblaban los hombros. ¿Estás bien?, pregunté con sequedad. Ethan dejó de reír y dijo con voz monótona, estupendo, de ahora en adelante podré dormir tranquilo. En cambio tú me sorprende que hayas podido resistir la tentación de arañarme la cara con las uñas. Aquellos tiempos pasaron, dije entre dientes, aquellos tiempos pasaron. Ethan quiso cambiar la trama y por eso perdió a su amada. Yo también quise cambiar las cosas, pero terminé conduciendo a Julián hacia su perdición. Pretendiendo ser inteligente bajé del avión y me subí al coche. Un trayecto tan largo con tanto tiempo de sobra, y aún así no se me ocurrió ninguna forma de salvar a Julián. En el sueño me sentí igual de desesperada. Fue en ese momento cuando comprendí profundamente la firme determinación de Ethan cuando dijo que nunca volvería a cometer los mismos errores. Una segunda oportunidad es realmente insoportable. No culpo a Julián por aislarme del mundo exterior. Vivir con el corazón en un puño es mucho más aterrador que el aburrimiento. Giré la cabeza y me quedé mirando la ventana del coche, observando distraídamente el paisaje urbano con la mirada perdida. Hasta que 2 coches de policía pasaron rugiendo y de repente mis ojos recuperaron el enfoque. Apreté lentamente el puño, arrugando un puñado de mi vestido entre los dedos. No te pongas nerviosa, dijo Ethan con voz serena. ¿A dónde me vas a llevar? A tu casa, Ethan. ¿A dónde más está Julian? Allí. ¿Cómo va a estar ahí tan rápido? Terminó la investigación. Ethan reclinó la cabeza en el asiento y cerró los ojos descansando. Pasó un buen rato antes de responder. Supongo que si estos días no he tenido ganas de seguirle la pista, no estoy de humor. Al bajarme del coche, Ethan no me siguió, permaneció inmóvil en el asiento trasero y solo dijo, no te acompañaré. Di unos pasos lentamente cuando de repente escuché detrás de mí el sonido brusco de una puerta cerrándose y pasos apresurados. Ethan me rebasó directamente y se dirigió hacia la entrada de la villa. Cuando la puerta se abrió, la persona sentada en el sofá giró la cabeza al escuchar el ruido. Un traje impecable y bien planchado con la corbata perfectamente anudada emanaba una elegancia excepcional. Nada que ver con la imagen desastrosa que me había imaginado. Los ojos de Kate Julian se posaron primero en mí y luego en Ethan. A Ethan le dijo cuando el guardaespaldas me dijo que habías ido a buscarla. Casi no lo creía, pero aquí estás. Ethan asintió con cierta rigidez. Sí, fui a buscar a mi cuñada. Kate, no fue mi intención abandonarte, dijo Julian, es solo que tuve un problema urgente que resolver, algo bastante complicado, pero ya está solucionado. Un tal Liam me tendió una trampa, así que lo mandé a donde merecía.
Julian me estaba hablando pero cada palabra parecía estar especialmente dirigida a los oídos de Ethan. Ethan inhaló profundamente y habló con una calma absoluta. Hermano mayor, has ganado otra vez. Otra vez Julian mostró una expresión de confusión. Ethan hizo una pausa, sacó un encendedor y prendió un cigarrillo. Después de todo, no solo ese tal Liam ha caído en tus manos. Tú no fumas, no lo enciendas solo para quemarlo. Julian tomó hábilmente el cigarrillo y lo colocó entre sus labios, luego me miró y dijo: Kate, solo este. Soltó un resoplido frío. Ethan se quedó a comer. Se comportó con total naturalidad, casi sin mostrar la más mínima emoción fuera de lo común. Julian en cambio apagó el cigarrillo tras un par de caladas y volviéndose hacia mí preguntó por qué hoy no llevaba ningún collar. Había pensado ponerme el que Ethan me regaló pero no encontré ropa que hiciera juego, así que al final no me puse ninguno. Ethan levantó la vista: la próxima vez envíalo junto con la ropa. Julian sonrió. Nadie desenmascaró a nadie, aunque en sus corazones las olas rugían con furia cuando sus miradas se encontraron. Por casualidad sus rostros permanecieron serenos e impasibles. Bajar las armas no necesariamente, habrá que ver qué pasa después. Julian desapareció sin rumbo después de aquella cena. Subí las escaleras y finalmente lo vi a través del enorme ventanal. Julian se había quitado la chaqueta del traje, quedándose con una camisa holgada pero no desaliñada, sentado en la terraza. El viento le despeinaba el cabello transmitiendo un aura sutilmente decadente. Kate, déjame morir. Asomé la cabeza para mirar hacia abajo. Estábamos en el segundo piso, a solo 10 pies del suelo. Deja de fingir. Julian dijo: el culpable acusa primero, así es como funciona. Entonces te empujo. Extendí mi mano haciendo ademán de empujar y ya tenía la palma sobre el hombro de Julian, pero ni siquiera tuvo una reacción instintiva. Realmente no se defiende, pero si te empujo, ¿quién responderá mis preguntas? Pregunté seriamente. Desde cuando empezaste a notar que algo andaba mal. No fuiste tú quien me lo advirtió. Julian esbozó una sonrisa. Cuando dijiste que no podías contactar a Ethan por teléfono, supe que estaba ocupado de manera anormal. Me tomé el tiempo de revisar todos sus proyectos, pero no eran tantos como para justificar que se quemara las pestañas estudiándolos, así que mantuve los ojos abiertos. Eso fue todo. ¿Algo más? Julian alzó la cabeza dejando que el viento le acariciara el rostro un momento antes de volverse hacia mí. Mi madre ya lo dijo, no, que mi hermano menor estaba tan ocupado que ni siquiera volvía a casa y que aunque quisiera ponerlo a prueba no debía ser tan duro, pero tú debes recordar que en ese entonces yo estaba ocupado con mis propios asuntos. ¿Qué tiempo tenía para ocuparme de él? Y después no me pediste que dejara de apostar a ella, ni ganas me dieron de seguir molestándolo. En serio, pestañeé mientras Julian imitaba mi tono y repetía mis palabras: no podrías apoyarme aunque sea una vez. Lo recordé y solté una risita: si pasa una vez, pasará dos. Julian respondió con desgana: vale lo que sea, golpea a quien quieras, compra lo que quieras. Pregunté con entusiasmo: si me escuchaste entonces no fui una presumida verdad. Antes hasta estabas reflexionando. Julian mostró una expresión de sorpresa: mejor echémosle la culpa a Ethan. Vale. 5 segundos después de unirme rápidamente al bando de Julian, de repente me di cuenta de que habíamos vuelto a desviarnos. No habíamos quedado en no meternos con él. Esta vez casi caigo en sus manos. Echarle la culpa. En secreto me reí, pero frené a tiempo al darme cuenta de que empezaba a maquinar otra vez. Cambiando de tema, pensé que iban a liarla bien gorda, pero resulta que con una comida bastó. Mi hermano menor es bastante hábil. El tono de Julian, extrañamente libre de sarcasmo, era tranquilo al afirmar: no vale la pena enfrentarse a él, lo de antes fue mucho más divertido. Sigue siendo ese canalla. De repente se me ocurre una perspectiva novedosa. ¿Crees que mi suegra? Julian esbozó una leve sonrisa. También lo tomé como un recordatorio suyo. De repente pensé: ¿por qué no hablas con mi suegra? Julian negó con la cabeza. Esa madre e hijo probablemente aún tengan mucho de qué hablar. Le di un codazo. ¿De verdad? No. Seguí dándole codazos. ¿Quieres que te acompañe? No ha sido siempre tú quien me acompaña. Solo han sido 3 años. Lo dices como si fuera toda una vida, pero 3 años y luego otros 3 no es eso para siempre. Epílogo. A Julian no le gustaba Catherine, la pareja arreglada que su abuelo le había asignado. Zoe en realidad no tenía mucho que ver con quién era la elegida. Incluso si hubiera sido Elizabeth Zoe o Anna Zoe, él tampoco habría querido casarse. La clave era que Julian nunca había pensado en casarse. En sus escasos encuentros con Catherine, por supuesto, no ocurrió nada inesperado. Él no sentía nada por ella y ella tampoco. Fue en un bar donde discutieron cancelar el compromiso con sus familias. La luz misteriosa de la barra hacía que Catherine luciera aún más fría y deslumbrante, con un aire que parecía mantener a todos a distancia. Julian pidió el vino pero no tuvo ganas de beberlo, los cubitos de hielo ya medio derretidos. Entonces lo diremos hoy al volver sin más demoras, dijo Julian con frialdad. Asintió Catherine distraídamente. Acuérdate de decir que fue por mi culpa. Eso está mejor, murmuró Catherine. Justo en el momento en que Julian estaba a punto de preguntar algo más, Catherine se levantó con elegancia, dejó un me voy y se alejó con paso sereno. Pero su lápiz labial se cayó con un suave clic que quedó ahogado por la música. Julian observó cómo el pequeño tubo cilíndrico negro rodaba lentamente hasta sus pies. Se inclinó para recogerlo, suspiró y se levantó para seguirla. Catherine no se marchó de inmediato, sino que se dirigió hacia los baños. Julian se apoyó en la pared esperando. Dentro del baño no había mucha gente, estaba muy tranquilo, solo se escuchaba el sonido intermitente del agua corriendo. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido del agua se detuviera y la voz de Catherine se filtró a través de la pared. Parecía estar hablando por teléfono con alguien que tú también crees que no debería haber sido descubierto. Bueno, eso está bien, me asusté muchísimo. Qué fastidio, cómo es que no le gustó nada y todavía tengo que fingir que lo odio. Me pides que dé el primer paso. Imposible, absolutamente imposible. Ser tan insistente sería vergonzoso. ¿Dónde está mi pintalabios? ¿Dónde está ese pintalabios tan grande que tenía? Julian bajó la cabeza y giró suavemente el pintalabios. Cuando Catherine salió del baño se quedó petrificada en el acto y su cara se enrojeció al instante. Julian recién entonces recordó que debería haberse apartado antes. La próxima vez ten cuidado con tu lápiz labial. Julian se lo entregó como si nada.
Catherine ya no tenía tiempo para preocuparse por el lápiz labial perdido. Después de todo también había perdido la dignidad. Era más importante salvar las apariencias. Quería desaparecer en el acto, pero no le quedaba más remedio que recorrer ese largo pasillo bajo la mirada que sentía tras de sí. Julian no olvidó el propósito de su visita. Sostuvo el pintalabios en la palma de su mano y siguió a Catherine sin prisa pero sin pausa. Catherine parecía decidida a escapar por cualquier puerta disponible y salió por la lateral. Era una zona apartada difícil de encontrar taxis. Probablemente tendría que acompañarla de vuelta. Catherine gritó pero ella no se detuvo. La puerta se cerró de golpe dejando a Julian al otro lado. A través de una puerta aún se podía ver claramente a Catherine sola siendo acosada por varios hombres que agitaban sus teléfonos como pidiendo su contacto. Cuando Julian abrió la puerta escuchó a Catherine decir con irritación: aléjense, estoy casada, déjenme en paz. Kate, la voz de Julian sonó ronca como conteniendo su enojo. Catherine se giró rápidamente liberándose con destreza y tomó del brazo a Julian lanzando una mirada furiosa hacia adelante. Cariño, enséñales una lección. Fin del texto.